Buenos días, señoras y señores consejeros y consejeras electorales. Representaciones partidistas acreditadas ante este Consejo Municipal Electoral. Señores secretarios, sean todos bienvenidos. Siendo las 12:06 del día 4 de junio de 2024, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 268, 383 y 388 del Reglamento de Elecciones. Hay dos personas en la frente que se ven los expedientes. Si no se hace Continúo. El Reglamento de Elecciones 168, fracción sexta, 217 y 219 del Código Electoral del Estado de México, 6, 145, 146, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y 19, 147 fracciones 1, 3, 4, 148 fracciones 2, 4, 5, 6, 8, 10 y 13, 149 fracciones 1 y 5, 151 fracción 2, 152, 155, 157, 162, 163, 164, 166 y 167 fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracciones 4 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Me permite informar que, de conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 157 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el día 3 del presente mes y año, y obra en mi poder los actos de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo a verificar la lista de asistencia. Presidenta María Teresa Albarrán Cárdenas. Presente. Consejeras y consejeros electorales propietarios: David Michelle Damiana Montes de Oca. Presente. Miriam Albarrán Hernández. Presente. Sandra Martínez Fernández. Presente. Jaime Bartolomé Torres Rodríguez. Alfonso Ángel García Hernández. Y José de Jesús Macarré Cetina. Presente. Representaciones de los partidos políticos. Propietario del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Antonio Corona Rodríguez. Presente. Suplente del Partido Verde Ecologista de México, Atanasio Pablo Daniela Mateos. Presente. Y propietario del Partido Morena, Enrique de Gorreta Fernández. Presente. Y el de la voz, Marco Antonio Torres García. Presente. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracción 25, 146, fracción séptima y 148, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informar que están presentes 6 consejeras y consejeros electorales propietarios, 2 representaciones de partidos políticos propietarios, una representación de partido político suplente y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia del quórum legal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le pido por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. Con gusto, me permite informar que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 2, declaratoria de inicio de la sesión. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción 2 y 167, fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 12:11 del día 4 de junio de 2024, se da inicio a la cuarta sesión extraordinaria
del Consejo Municipal Electoral de San Antonio La Isla. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Me permite informar que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral en su caso. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Me permito informar que toda vez que a los que están aquí en el Pleno del Consejo ya se les tomó la protesta de ley, se tiene por presentado este punto y desahogar. Señor secretario, le pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Me permite informar que el siguiente punto corresponde al número 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Asimismo, me permite informar que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a las y los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a la lectura al orden del día. Con gusto. Los puntos del orden del día son los siguientes. Número 1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y de la Junta Municipal Electoral. 6. Presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio público de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. 7. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deban instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas. 10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán. 11. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 12. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y en su caso candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando procede el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 13. Asuntos generales y 14. Declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore en asuntos generales? Señor secretario, le pido por favor solicite el consenso a las representaciones y someta a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas. Si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día, lo manifieste expresamente. Pregunto a las consejeras y consejeros electorales. Quienes no estén por la aprobación del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, me permito preguntar a los consejeros y consejeras. Quienes estén por la aprobación del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas presentes y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en razón de que se anexó a la convocatoria a esta sesión, les fueron remitidos los siguientes documentos.
es el informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral. Presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Distrital sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las opciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensar la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunta a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifiesta expresamente. Consejeras y consejeros electorales. Someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo del siguiente punto del orden del día. Con gusto. Me permite informar que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral en su caso. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe referido les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se incorpora al acta de esta sesión como anexo número 1. Señor secretario, le pido de favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 6. Presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe referido fue presentado en reunión de trabajo y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación del informe. Gracias. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se incorpora al acta de esta sesión como anexo número 2. Señor secretario, le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Me permite informar que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo referido les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. Señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el cual se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las opciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto en mención, lo manifiesta expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo en referencia. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias.
Señora Presidenta, me permite informar que el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobado en los términos en que fue circulado, con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Es cuanto. Gracias, secretario. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión como anexo 3. Por favor, señor secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 8, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deban instalarse al inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Es cuanto. Gracias, señor secretario. En referencia a este punto, me permito informarles que se tiene por desahogado, toda vez que no es aplicable, ya que no se actualiza el supuesto del recuento de más de 20 casillas o la totalidad de las mismas. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde al 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Es el mismo supuesto, no es aplicable, ya que no se actualiza el supuesto de más de 20 casillas a recontarse. Señor secretario, le pido por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. Me permite informar que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 10, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Es cuanto. Gracias, señor secretario. También en este punto no es aplicable toda vez que no se actualiza el supuesto de las 20 casillas. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Me permite informar que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 11. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Aquí también me permito informarles que se desahoga este punto, ya que no es aplicable, toda vez que no se actualiza el supuesto también del recuento de más de 20 casillas. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto. Me permite informar que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 12. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando procede el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Lo mismo me permito dar por desahogado este punto, toda vez que no es aplicable, ya que no se actualiza el supuesto del recuento de más de 20 casillas. Señor secretario, le pido continúe de favor con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Me permite informar a las y los integrantes de este Consejo que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 13, Asuntos Generales. Es cuanto. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 166 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano. Gracias. Al no haber más intervenciones, señor secretario, le pido desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Me permite informar que el siguiente y último punto del orden del día corresponde al número 14. Declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente sesión extraordinaria de este Consejo Municipal de San Antonio de la Isla, siendo las 12:26 del día 4 de junio de 2024. Agradezco a todos su asistencia a esta sesión.